Hola a todos, me he venido hasta Madrid para hablar con Jesús y con Elena, dos criminólogos que nos van a contar cosas muy interesantes. A mi derecha tengo a Jesús, que es criminólogo con máster en criminología con mención en victimología, ¿verdad? Correcto. Es experto en sectas y en víctimas y también es perito judicial. Y a mi izquierda tenemos a Elena, que también es criminóloga, tiene un máster en investigación criminal y perfilación y es experta en violencia de género y menores. Me gustaría que explicaseis un poco cuál es vuestra labor en el despacho y a qué sectores un poco os orientáis. Sí. No sé quién quiere. Vale, me da igual. Vale, Pues nosotros tenemos un despacho criminológico, ¿vale? Que nos encargamos de hacer investigaciones privadas de casos que nos entran, tanto por particulares que nos llaman al despacho o por abogados que piden a lo mejor un informe criminológico, una pericial específica de algún caso. Llevamos sobre todo más penal, ¿vale? Pero también tenemos algún caso de acoso laboral, de civil, sectas, tenemos varios ahí que estamos investigando, pero sobre todo un poco más el penal. Nosotros nos llega el particular contándonos el problema y ahí empieza la investigación. Nos trasladan toda la documentación y empezamos a hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista del criminólogo, que estudia el por qué se ha cometido el delito, qué hay detrás. Estudiamos mucho también las esferas sociales familiares, que de ahí se saca muchísima información que no viene en los documentos judiciales que guardan. Luego lo trasladamos todos en los informes, que es nuestra herramienta, es luego con lo que vamos a juicio y ratificamos y demás. También hacemos perfiles, que eso es súper interesante porque eso la criminología es brutal, porque analiza los perfiles en cuanto si coincide o no con el delito, o sea, si encaja, porque en muchos casos, sobre todo en violencia de género, hemos tenido acusaciones a personas, ¿vale?, que no encajan en el perfil. Madre, padre de familia, con no sé cuántos hijos, que lleva en su comunidad muchísimos años, nunca ha tenido ningún problema, no ha tenido ninguna alarma, no ha tenido ninguna conducta antisocial, una conducta que digas tú raro, nada. Entonces, muchas veces haciendo el perfil, muchas veces, otras no, otras lo cometen, ¿vale? Pero muchas veces haciendo el perfil criminológico ves si encaja o no con el delito. Y la verdad que esa labor es brutal, la criminología es una ciencia que es increíble en eso y nos ayuda mucho en los casos, en la elaboración de esos informes y demás. Así que nada, nos dedicamos a eso y además que somos muy colaborativos con abogados, con criminólogos, no sé. Hay que fomentar un poco la criminología en todos esos aspectos y nosotros somos un despacho que nos gusta mucho colaborar con la gente, así que... Me gustaría que antes un poco de ya introducirnos en el mundo de las sectas, explicaseis un poco cuál es el concepto de la secta, qué tipos hay y cuáles son las más comunes actualmente. Vale, pues si queréis esto... Uy, no lo puedo contestar. El concepto de secta es bastante amplio, es decir, según la Real Academia Española, secta es cualquier grupo que haya hecho una escisión de un grupo mayoritario, cualquiera. Es decir, las religiones hoy en día son consideradas sectas por definición. Ahora, lo que nos referimos nosotros como secta son las llamadas grupos coercitivos o sectas destructivas. En este sentido, son una serie de grupos compuestos por bastantes individuos, más o menos, pero bastantes individuos, que tienen como base la persuasión coercitiva, lo que conocemos comúnmente como el lavado de cerebro. Estos grupos lo que hacen es la actividad de proselitismo, es decir, buscar cada vez más y más miembros, siempre teniendo el capital en mente, siempre hay un dinero de por medio. Siempre se instaura el pensamiento dualista, es todo o blanco o es todo negro, y siempre hay un culto al líder, sea mayor o menor, pero siempre hay un culto al superior jerárquico. Eso es lo que nosotros conocemos como sectas, ¿vale? ¿Cuáles tipos hay? Esta es otra pregunta un poco complicada porque depende del punto de vista. Nosotros trabajamos desde la tesis doctrinal, es decir, dependiendo de la doctrina de la secta, trabajamos con unos grupos u otros. Por poner un ejemplo, hay un montón, ¿vale? No te voy a poner todo porque si no nos sale la vida 4 horas. Es más común. Mira, los más comunes son los grupos relacionados con el cristianismo, ¿vale? Como por ejemplo los testigos de Jehová, grupos relacionados con el orientalismo, sectas New Age, como se está viendo ahora mucho, utilizando muchos tipos de sustancias, drogas, etcétera. Grupos relacionados con el coaching, con el crecimiento personal y con negocios, como ha pasado con IAM, o como ha pasado con Yados también, y todos los gurús, de esos gurús. Sectas relacionadas con el satanismo, que siempre no está mal mencionarlas, aunque están más relacionadas con la enfermedad mental, con el trastorno mental, que con la secta.
Y sobre todo que ahora se están poniendo muy de moda las sectas relacionadas con la terapia. Es decir, personas que se hacen pasar por profesionales de la salud mental para crear una secta. Por ejemplo, que está pasando con la Gestalt hoy en día. Vale. Voy a hacerte varias preguntas porque yo siempre, ya a nivel personal, tengo bastantes dudas sobre. Esa ya, no, esa no la he puesto. Esa es una pregunta que me acaba de venir. Me cago en tu padre, pero vale. No, porque me refiero, porque siempre como que hay ciertos grupos cristianos que ellos, cuando mencionas que pueden ser una secta, como que se ponen muy a la defensiva y ellos no lo consideran porque a nivel social la secta se asocia como con algo malo en el sentido de que se asocia con todo lo peor. O sea, todo lo peor que hay una secta, eso es lo que únicamente es una secta. No sé si me he explicado. Sí. La secta no es Midsommar, no es la película Midsommar, no es Hereditary, eso no es una secta. Hay que quitar un poco el estigma también. Muchos grupos cristianos funcionan como una secta, es decir, tienen el proselitismo, tienen en común que utilizan el llamado lavado de cerebro, que son técnicas cognitivas, emocionales y conductuales enfocadas a la persuasión coercitiva, pero ellos a sí mismos no se ven como sectas, porque lo homogéneo de esos grupos hace que el pensamiento individual sea copado por el pensamiento del grupo. Por eso ellos a sí mismos no se ven como sectas. Pese a que judicialmente, como en el caso de los testigos de Jehová, que estamos hablando de más de 140.000 víctimas, o también el caso del Opus Dei, que está prohibido por ley en Alemania, sea considerado como secta, en este caso católica. Vale. Y a pesar de que ellos pues, no se vean así como tal. Y ahora ya entrando un poco también en. Voy a ir por lo de Yados, porque actualmente con las redes sociales al final es lo que más llama la atención. Estos grupos son los que captan más a gente joven. Eh, ¿Cómo creéis que una secta como es ahora mismo todo el tema de Yados ha calado tanto en la gente joven? A ver, yo creo que al final el problema de la gente joven es que hay muchísimos factores de riesgo, ¿vale? Que están como más en alerta que en personas ya adultas. Por el simple hecho de que son jóvenes, por el simple hecho de que tienen la tecnología en el móvil día a día, hora a hora. Entonces, es verdad que muchos factores de riesgo, ¿vale? Son por ejemplo, el estar continuamente en redes sociales, no tener límites, ¿vale? Porque al final uno de los problemas que los jóvenes eh, tienen es que están todo el día con los teléfonos y no son capaces de ver los límites. Por ejemplo, ¿Límites en cuanto al control parental, por claro, ejemplo? eso es, el límite en cuestión a eso, que no hay, por ejemplo, si un adolescente o un menor está con el teléfono hasta las tantas de la noche, ahí no hay ningún límite, no hay ningún control de qué está viendo, qué no está viendo, dónde se está metiendo, porque es verdad que hoy en día hay muchísimas páginas que son alertas hacia cualquier persona que captan y no sabe si es bueno, si es malo, no, o sea, y encima los jóvenes también tienen el problema del desconocimiento y sobre todo también la inmediatez. Queremos todo ya, no sabemos bien a qué nos podemos enfrentar, entonces, por así decirlo, pulso y ya estoy dentro, ¿vale? Y ahí empiezan a captar tu atención de cualquier forma, de mil formas diferentes. Entonces yo diría que de los jóvenes el principal problema es el abanico tan grande que hay de factores de riesgo. Vale. Así que ahí habría que poner un poco de control, limitaciones y sobre todo que los papás tuvieran un poco más de control sobre los medios tecnológicos que existen hoy en día y poder controlarlo un poco, porque es que es muy fácil hoy en día entrar en cualquier grupo coercitivo, como decía mi compi, eh, y no saber hasta qué punto decir que no. Y te van convenciendo y ya sea de índole económica. Venga, si perteneces a este grupo X tiempo, te pagamos esto. Y luego, por ejemplo, ya es verdad que hay otros grupos de índole sexual que ahí sí que tienen una capacidad de captación psicológica brutal porque empiezan poco a poco a distorsionar tu realidad, a separarte de tu círculo social, de tu círculo familiar y empiezan ahí a tener una índole psicológica brutal. Y ahí ya, pues, si no sabes decir que no, no tienes ese límite, no hay un papá o una mamá o un familiar detrás diciendo, oye, ¿dónde te estás metiendo? ¿Eso qué es?
tal. Al final acaban en grupos coercitivos de índole sexual, como estaba diciendo, ya mucho más peligroso y encima que ya sí que sobrepasa el delito. ¿Quieres añadir? Sí, a mí me gustaría añadir que las sectas no es como lo que tenemos hoy, no es lo que tenemos en nuestra cabeza de dos personas de puerta a puerta. Eso ya no Sí, como los existe. testigos de Como los Jehová, ¿no? testigos de Que te Jehová. llaman a la puerta y hacen... Eso ya no existe. Sigue existiendo porque, bueno, siempre caerá alguien, pero hoy en día una secta se va a promocionar por historia de Instagram. Y una secta se va a promocionar por TikTok. Lo que hemos visto ahora de tantos gurús del trading, gurús del crecimiento personal, gurús que al final son esquemas Ponzi de manual, estafas piramidales. Se promocionan por redes sociales y por Instagram. Tú llegas a una secta a partir de Instagram, no hace falta que nadie te toque la puerta. Y eso es lo que ha dicho mi compañera, el tema del control de qué están viendo los menores a la hora de que no saben, no pueden saber distinguir que esa persona, mejor ellos sí piensan que esa persona le va a regalar dinero. Y no saben que se está metiendo en una estafa piramidal que le va a costar miles y miles de euros, como ya hemos pasado, como ha pasado ya con el tema de IAM Academy, que está en manos judiciales, o como está pasando con el tema de Yados, o todo esto que ha pasado también con el tema del esoterismo de interés sexual, como ha comentado mi compañera Elena. Siempre hay estos grupos son depredadores que van a buscar la manera más sencilla de llegar a las personas. Me gustaría añadir una cosa. Y además, con lo que dice mi compañero, también es importante destacar que son presas fáciles, ¿vale? Y nos referimos a esto, a que los adolescentes, los menores, si por ejemplo están pasando alguna etapa que es totalmente normal, porque es la En propia adolescencia, totalmente. Sí. Claro, si hay lo típico de una ruptura, de una infidelidad, cualquier tipo relacionado con la misma adolescencia, son presas fáciles. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento, no le educan cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que gestionar sus emociones, cómo tienen que llevar ese tipo de problemas. Entonces, lo más fácil para ellos es el móvil, meterse en redes sociales y según su estado anímico y cómo gestione las emociones, va a caer en una cosa u otra. O sea, al final la tentativa es que está ahí. Las tentaciones y todo relacionado con introducirse en un mundo de secta o en un grupo coercitivo está ahí. Y de verdad que es súper fácil, porque muchas veces la palabra secta o la palabra grupo coercitivo lo llevamos como, ¡buah! Eso yo ahí nunca llegaría, nunca voy a entrar, yo sé perfectamente que no. Pues es súper fácil y es mucho más común de lo que realmente sabemos y vemos, Sí. pero mucho, mucho. Un pequeño dato que siempre manejamos nosotros y es que actualmente, a pesar de no haber cifras oficiales, somos la cifra negra en criminología, Sí. trabajamos con ella, pero estamos hablando de seguramente 1 millón de personas metidas en una secta en toda España, un 1% de la población española, que se dice pronto. Para complementar lo que ha dicho Elena, somos seres humanos, somos seres gregarios. Muchos jóvenes lo único que buscan es pertenecer a un grupo y ya está. Les da igual que el grupo sea de cualquier ideología. Es lo mismo que pasa con las bandas latinas al final. Exactamente, los parecido. mecanismos sociopsicológicos son exactamente iguales. Lo que pasa es que en vez de irte para un lado, te vas para el otro. Pero es exactamente igual. Quieren pertenecer a algo y al final pues termina dándole igual el qué. Sí. Yo quería decir que al final creo que esa idea, así como un poco para concluir ese tema, que la idea de la secta, o sea, la secta como concepto ha evolucionado mucho, ha evolucionado un montón. Ya no son las sectas como son antes, sino que ahora son sectas que no creemos que sean, como por ejemplo Yados, ¿no? Que la gente lo ve como un prototipo de persona a la que tenemos que seguir, pero no lo ven como si fuese una secta, porque la gente se piensa que están ahí, bueno, de manera voluntaria o porque ellos han elegido estar ahí porque quieren ser como él. Entonces no ven todo lo que hay detrás. Entonces, lo que quiero que quede claro un poco con este vídeo es que las sectas han evolucionado y que el concepto de secta ya no es el mismo que antes. Un poco a raíz de lo de si saber qué es secta o no con el tema de los Yados y estos grupos, ¿cómo podemos diferenciar estos diferentes grupos? Vale. Aquí nosotros trabajamos con una serie de red flags que se han demostrado en la bibliografía científica durante muchísimos años, durante casi 100 años. ¿Vale? Digo, los tengo aquí apuntados porque son bastantes, pero bueno, voy a intentar hacer un poco el resumen. El primero de todos, creo que es el más fácil, es la excesiva devoción al líder. Siempre hay una figura jerárquica, lo vimos con Ayam, lo estamos viendo con Yados, lo estamos viendo con la terapia gestal y lo estamos viendo con cualquier grupo
que vamos, todo el grupo gira en torno a un líder. En ese sentido, lo que podemos hacer es que se elimina el pensamiento crítico. Cualquier crítica hacia el grupo, que nosotros la podemos ver como una crítica constructiva para mejorar, para ellos es un ataque. ¿Por qué? Porque dentro del grupo, y esta es otra red flag, hay un pensamiento dualista. Es decir, o estás con nosotros o estás contra nosotros. O estás con nosotros o estás en contra nuestra. O es todo en blanco o todo en negro. O formas parte del exogrupo o del endogrupo, que es lo que hemos visto también en psicología social. Aquí ya se empiezan a meter el pensamiento de todo es válido. Es decir, todo vale para que el grupo esté bien. Pero sobre todo la actividad principal, ¿cuál es? El proselitismo y la recaudación de capital. Es decir, queremos que haya más gente de la secta. Queremos, y normalmente siempre se suele pedir un pequeño dinero. Curiosidad, en el Palmar de Troya, que la tenemos aquí en España, para entrar tienes que presentar cierto capital, si no, no entras. Si tu casa no vale tanto, porque te piden la escritura de tu casa, si tu casa no vale tanto, no entras en el Palmar, ¿no? No eres suficientemente devoto, al parecer. Pues es lo mismo, es que es lo mismo, más personas y más dinero. Pero sobre todo, la mayor red flag, es decir, la línea roja que separa un grupo de una secta, es la presencia del control coercitivo. Es decir, toda una serie de comportamientos que hacen que lo que conocemos nosotros como el lavado de cerebro, como puede ser denigrar el pensamiento crítico, instaurar el pensamiento dualista, el bombardeo de amor, que también se da muchísimo en muchísimos adolescentes, en relaciones de maltrato. Cuando un grupo se parece a una relación de maltrato, ya podemos empezar a llamarlo secta porque son muy parecidos. De hecho, hay una denominación que se llama sectas a dos, que es una especie de relación de maltrato. Pues aquí es lo mismo. Cuando parece una relación de maltrato y si encima ya le metemos estados disociativos, bien sea por la introducción de sustancias, de drogas, etcétera, o bien sea por la negación del tratamiento farmacológico hospitalario, que ya hemos visto en otros grupos, por ejemplo, que no se pueden hacer donaciones de sangre ni transfusiones, etcétera, ahí ya estamos hablando de una secta. Vale. De hecho, yo quería añadir también que una de las alarmas, muy ligado a lo que estás diciendo tú, es el romper la vida anterior. O sea, una de las señales es que cuando te van sacando poco a poco, mucho psicología social, como ha dicho Jesús, cuando te van sacando poco a poco de tu esfera, de tu círculo, te van también un poco, o sea, no hay vida fuera del grupo, todo es relacionado con el grupo, los pensamientos que vas teniendo arraigados desde siempre, o sea, tu carácter, tu forma de pensar, si el grupo te lo va cambiando, ahí ya hay que ir sospechando porque cuando te van sacando de tu rutina, de tu vida, de tu día a día, de cómo piensas, de tu círculo familiar, social y demás, ahí hay que alarmarse. También cuando sufres cambios dentro de tu pareja, rollo que te diga, es que de repente eres así, nunca has sido así, qué raro, ¿por qué tienes este tipo de conducta? Digo pareja, digo familia, digo en un grupo de amigos, cuando de repente una conducta es rara, ahí son señales que la psicología social que tiene el líder o tiene el grupo frente a esa víctima es primordial, o sea, hay que ir analizándolo porque es una de las alarmas, de las señales más contundentes. Algo... Sí, con esto no queremos decir que siempre que haya un cambio es que haya una secta, es decir, hay muchísimas otras cosas, puede haber droga, puede haber problemas, trastornos mentales, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si sumamos 1 más 1 más 1 más 1, termina siendo un resultado de que es probable que esté dentro de una secta. Como ya ha dicho bien mi compañera, cuando hay una ruptura con la vida anterior, es decir, antes no eras así, has cambiado, ya podemos ver que son señales claras de que esa persona pues está en un grupo, sobre todo cuando se parece al grupo, porque si una de las cosas que nosotros detectamos bastante rápido es el tema del lenguaje. Es decir, caso de Llados, no me voy a ir más lejos, todos hablan igual, todos visten igual, todos dicen, esto es masivo, bro, plebeyo, no sé qué, Lamborghini, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hablan exactamente igual, es como si fuera una copia. Y eso también es una señal de alarma, que adoptes un lenguaje que no sea el tuyo. Por ejemplo, con los grupos politizados
como el Núcleo Nacional, que es el vídeo que subí el otro día, Núcleo Nacional, ¿eso también está considerado como secta o grupo coercitivo, con todo lo que habéis dicho y lo que engloba? Podría estar relacionado con un grupo coercitivo, habría que estudiarlo en profundidad, pero con todo lo que hemos visto que cuadra con todo lo que estamos hablando, sí que se podría por lo menos encuadrar en un grupo coercitivo de carácter, en este caso, político extremista. Entonces sí que se podría cuadrar en ese sentido. Vale, y conociendo ya todas estas señales que pueden tener una persona que está dentro de esta secta, ¿cómo podemos prevenir que puedan entrar en estos grupos? Pues vale, pues va a parecer un poco contradictorio porque una de las cosas fundamentales que hay que hacer cuando estamos viendo este tipo de señales es, o sea, nunca jamás decir, creo que estás en una secta, te han lavado el cerebro, cualquier crítica que sea mencionar que estás en un grupo coercitivo, que estás en una secta, que te han lavado el cerebro, que tal, o sea, eso, lo primero, no hacerlo. Porque en cuanto lo hagas, ya esa persona va a cerrar psicológicamente todas sus puertas a estar proactivo, a decir, oye, pues igual sí, me están diciendo esto, esta conducta tal, o sea, va a estar súper cerrado en analizarse a sí mismo y decir, vale, ¿qué me pasa? Porque es verdad que toda persona, como hemos dicho antes, que entra en un grupo coercitivo es porque tiene un problema. Y la mayoría de las personas no reconocen que tienen un problema. Entonces, una de las cosas, o sea, un carácter súper fundamental en las sectas es el psicológico. O sea, porque cuando tú tienes un problema, tienes un daño psicológico y ese daño te lo tienes que mirar, tienes que hacer, vértelo y sobre todo tienes que abrir esa puerta y estar proactiva a decir, oye, sí, tengo un problema y ya sea de o sea, de drogadicción, de una ruptura, de que no te encuentras a ti mismo, o sea, todos esos factores de riesgo que hemos estado hablando antes, pues todo eso al final tienes que saber y decir, oye, sí, tengo un problema, estoy en este grupo o estoy en este tipo de terapia y estoy proactivo a salir de ahí. Entonces, sí, Espera, perdón. nada. Y eso también pasa con las víctimas de violencia de género. Muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí. Además, son también, como hemos dicho antes, presas fáciles en el sentido de como lo hemos explicado antes, que tienen al final mucho, mucho, mucho daño psicológico y son muy, muy maleables, o sea, muy, muy. Entonces, como iba diciendo, hay que evaluar todos los recursos, es decir, hay que intentar que esa persona que esté ahí dentro vaya al psicólogo de una forma natural, si le sale a esa persona bien, si no, pues intentar ir introduciéndole el concepto de, oye, pues si tienes un problema, si quieres lo miramos, lo trabajamos juntos, o podemos ir al psicólogo o a la psicóloga, a terapia, tal, y ir un poco así introduciendo, sin mencionar secta, porque si no ya te digo que se cierran, y sobre todo no abandonando el autocuidado, eso también son alarmas y lo hemos visto que cuando una persona ya no se cuida, no se cuida, no se lava, no se tal, hay veces que también son alarmas de mirarlo, ¿no? Luego también no dar importantes sumas de dinero, sobre todo cuando te piden mucho dinero, lo primero es no, ¿vale? Lo primero es ver qué te piden y sobre todo el por qué te lo piden. Cuando te intentas analizar un poco el por qué te piden tanto dinero, te das cuenta de que no es algo normal y que es un grupo raro, ¿no? Luego también evitar la confrontación directa, o sea, si una persona está en un grupo coercitivo, seguramente, y esto yo lo diría al 99%, no sabe que está en un grupo coercitivo. Entonces, si te enfrentas a ella diciéndole, es que estás en una secta, estás teniendo comportamientos de esto, de este tipo, de tal, tal. ¿Algo más que queráis añadir sobre? Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, y es que desde la propia familia, de propios amigos, no hay que abandonar el autocuidado nunca. Es decir, normalmente cuando detectamos que hay una familia, que hay una persona que está en una secta, primero, los mayores expertos en sectas son los familiares, porque van a empezar a buscar como locos. Y son los mayores expertos. Nunca hay que abandonar el autocuidado. Porque la gente, y es natural, todo lo hacemos y todo lo haríamos, nos volcaríamos por nuestro amigo, por nuestro familiar. Pero si nos volcamos y nos quedamos sin recursos,
ni cursos cognitivos, ni cursos monetarios, etcétera, etcétera, no vamos a poder ayudar de manera efectiva. Entonces, nunca hay que abandonar el autocuidado, y eso es algo que hemos visto mucho, en muchos casos en los que la persona terminamos atendiendo más a los propios familiares que a la propia víctima de secta, porque los familiares se han volcado tanto que se han destruido ellos mismos. Y eso es lo que la secta quiere. Entonces, si la familia, si los amigos, si el círculo social de la persona es fuerte, la secta no va a tener nada que hacer. Porque al final, si, como ha dicho mi compañera, si decimos que esta es una secta, lo que vamos a hacer es confirmar lo que la secta dice. La secta ya le ha dicho que le van a decir eso. La secta ya ha dicho que no le van a dar dinero. La secta, si lo que hacemos es lo contrario a lo que la secta ha dicho, la persona va a ver que nosotros no le estamos mintiendo, que es el grupo el que le está mintiendo. Y ahí ya podemos ayudar. Eso es muy importante, que al final el grupo que tenemos más cercano, ya sea familia, amigos, haya una muy buena relación y al final siempre nosotros vamos a tirar por los nuestros y siempre vamos a estar encima y es que me creo totalmente, yo no soy experta en sectas, pero me creo totalmente que al final los familiares acaben peor que las propias víctimas, porque al final ellos también son víctimas secundarias, pero son víctimas. Entonces, yo seguramente, si uno de mis familiares entrase en una secta, yo lo pasaría muchísimo peor y lo tengo clarísimo, porque me volcaría al 100% para evitar que fuese a más e intentar sacarlo de ahí de cualquier forma. Con esto quiero añadir, y ya terminamos si quieres, que esto también es un arma de doble filo, porque muchas veces los familiares y amigos con ese ímpetu de querer ayudar y demás, a veces es incluso peor. Por eso yo quiero añadir que nosotros, analizamos la secta y podemos ayudar a llevar cualquier caso de secta analizándolo, pero siempre, siempre, siempre con un profesional, psicólogo o psicóloga, porque al final son los expertos, son los que han estudiado la psicología social, la psicología individual, y siempre trabajamos con ellos porque tienen mucha psicología. Entonces nosotros analizamos el caso, analizamos la secta en sí, de los por qué, podemos analizar alarmas y demás, pero siempre acompañado de un psicólogo o una psicóloga porque es su profesión. Al final Claro, vamos ligados. El equipo multidisciplinar, que al final es lo que... Sí. Si me permitís añadir ya una última cosa, es siempre desde el respeto a la persona. Tenemos que evitar los paternalismos. No se puede, está una secta, ay pobrecito, vamos a... No. Al final somos seres humanos, queremos creer que tenemos libre albedrío. Hay que respetar a la persona. Si al final esa persona ha analizado el grupo, sabe que es una secta y quiere seguir dentro, a lo mejor es un poco polémico lo que voy a decir, pero hay que respetarlo. Ya está. Es un límite, que no haya delito. Es claro. Es su decisión y hay que respetarla. No podemos ser paternalistas con la víctima. Tenemos que darles independencia y recursos para que sean ellas las que puedan elegir. Y eso es algo que yo creo que a nosotros nos gusta decir mucho, porque normaliza esto. No es lo que hemos estado hablando de una secta, son 4 taraos en un bosque vestido de blanco, sino que es algo normal, es alguna decisión humana. Claro, o sea, a mí me parece muy importante lo que estáis diciendo y el mensaje que estáis dando, porque, por ejemplo, yo lo que acabo de decir, al final tengo tan asociado la secta a algo de 4 tarados en un bosque, ¿no? Que encima yo tengo ya de por sí mucho complejo de salvadora, entonces daría todo porque esa persona saliese, y es muy importante el mensaje que habéis dado, porque al final también hay que respetar un poco, en el caso de, pues si quiere pertenecer a un grupo como Yados, en el caso de que hemos hablado antes, que si ya le hemos expuesto todo lo perjudicial que puede tener pertenecer a un grupo así, o todo lo que le puede, todas las consecuencias negativas que puede tener, si esa persona sigue eligiendo estar en este grupo, pues al final nosotros ya lo hemos intentado todo y no podemos. Lo importante es eso, ponerle todos los recursos encima de la mesa, que sea consciente de lo que es, pero si lo sigue eligiendo, pues aquí ya... No podemos tomar la decisión por la persona. Si ha entendido, le hemos puesto todas las cartas encima de la mesa, la última jugada es suya. Sabe lo que es, sabe lo que hay, sabe lo que le va a costar. Sigue eligiendo, es su decisión y tenemos que respetarla, por mucho que nos duela. ¿No? Y a veces ahí caemos siempre en paternalismos, pero es que no podemos hacerlo tampoco. Es como con los adolescentes, no puedes estar encima de un chaval de 16 años porque ya tiene 16 años, joder. Ya sabe lo que es el blanco y el negro, sabe lo que se viene el mal. No, debería. No podemos estar encima de él, tenemos que darle las herramientas
Exacto. pero no podemos estar encima. Así a modo de conclusión, ¿algún ejemplo real que hayáis tenido en el despacho? Bueno, no podemos decir nombres, obviamente, tal, vamos a respetar, pero sí que vamos a hablar del caso de IAM. IAM Mastery Academy fue un esquema Ponzi, una estafa piramidal, en el que, bueno, con la promesa de una escuela de trading, que eso está muy de moda también, tema criptomonedas, mercado de valores, etcétera, etcétera, bueno, pues empezaron a captar chavales, y eso es un esquema, es decir, de 1 capto a 2, de 2 capto a 4, de 4 a 8 y 8 a 16. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que captaron un menor, empezaron a captar, los menores conocen a menores. Entonces los menores empezaron a captar más menores. Metían dinero en esa escuela, vamos a llamarlo así, que Los menores invertían, o sea, invertían su dinero para aprender cómo funciona la bolsa y el mercado de valores. Realmente el curso es un churro, el curso no valía para absolutamente nada, yo creo que hasta se podía ver si está hecho con ChatGPT o no, pero ¿qué pasaba? Que lo que se hacía era networking digital, es decir, esos menores tienen que captar más menores para que den dinero. El problema de esto es si lo cortamos aquí, esto digamos que es una estafa piramidal y ya está. sí, es una estafa, claro. ¿Vale? Hasta ahí. El problema es que utilizaban técnicas de persuasión coercitiva para que esos menores se quedaban. Hablaban todos igual, les cambiaron el lenguaje. Estaban en un contacto continuo 24 horas, reuniones hasta las 3 o las 4 de la mañana y luego a las 7 al instituto. Eso es lo que es un debilitamiento psicofísico a los menores. ¿Para qué? Para decirles que capten a más menores, para que hagan su trabajo y así, así, y así. Hemos llegado a cientos de víctimas y ahora mismo estamos en los tribunales pues intentando llevar a esta gente hasta la justicia. Y aquí siguen a un líder como tal, o sea, aquí tienen un líder que es el que maneja todo. Sí, hay un líder, no se puede decir el nombre, Claro. pero hay un líder regional y hay un líder a nivel regional, nacional e internacional. Es decir, es algo que ha explotado en España, pero es algo internacional que viene desde Irlanda, si me no recuerdo. O sea, que está a nivel internacional. A nivel internacional, ¿vale? Eso es lo que ha Wow. explotado aquí en España. Recomiendo muchísimo ver las investigaciones que hizo el periodista Carles Tamayo sobre este grupo, porque la verdad es que lo analiza magistralmente. Pues muy bien. Bueno, pues entonces, si no tenemos nada que decir, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar aquí, que aunque estemos en Madrid, no estamos en Madrid, estamos en Getafe, pero muchas gracias por venir hasta aquí. Me parece que hacéis una labor impresionante bueno, no lo he dicho, pero ellos tienen un despacho de criminología y a través de ahí pues hacen un montón de cosas y me parece como criminóloga, o sea, es un orgullo que tengáis un despacho, que estéis pico pala luchando por nuestra profesión y muchísimas gracias y enhorabuena por todo vuestro trabajo, que es impresionante. Muchas gracias a ti por invitarnos. Sí, gracias a ti porque además entre profesionales y criminólogos tenemos que ayudarnos y es verdad que muchos están con la mano metida para adentro y tú desde el principio nos extendiste tu mano, o sea que muchísimas gracias por esta oportunidad y como he dicho, hay que colaborar y hay que acompañarnos entre criminólogas y criminólogos. Así que gracias.